Buenas tardes amigos del Club Cuántico, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos ya nuevamente en Radio Universitaria FM y desde el canal online www.youtube.com/elclubcuántico llevándoles un nuevo episodio de nuestro programa. ¿Qué tal, Marco? Hola Ingrid, hola queridos amigos, aquí estamos en un programa del Club Cuántico una vez más para hablar de ciencia, tecnología y arte. En esta oportunidad el tema es pensamiento crítico, lógico y algo de retórica. Algo de retórica. Vamos a hablar acerca de estos tres conceptos que son muy utilizados en distintos ámbitos de nuestra vida. Sí, especialmente hoy día en el ámbito educativo. Claro. De hecho, ya conversamos acerca de esta cuestión del pensamiento crítico cuando hablamos de educación y está inserto en los programas de estudio actuales, en los planes educativos de las instituciones de educación superior. Es bastante fuerte su presencia. Entonces vamos a hablar un poco de estos conceptos. Es importante recalcar lo siguiente, hay varios mitos respecto del pensamiento crítico, si bien está muy remarcado en las nuevas tendencias educativas, hay poca claridad respecto de lo que esto significa en la práctica. Hay muchas versiones de definiciones. Hay muchas definiciones, entre ellas está esto de que es capacidades para resolver problemas, pero si tú quieres ser estrictamente riguroso, tienes que atenerte casi siempre a la disciplina de la que se trate. Y en cada disciplina, en cada contexto específico, vas a encontrar una definición diferente de este pensamiento crítico. Ahora, ¿por qué es importante? Dado que está en los planes de estudio y cuando nosotros conversamos incluso, para tener claridad acerca de lo que tú tienes que hacer como profesor respecto de este tema, tienes que tener muy claras cuáles son sus alcances y las definiciones. Cuando dos personas hablan y las definiciones son diferentes sobre un mismo objeto, el resultado de la conversación generalmente es absolutamente inútil. Y una de las características que debe tener el razonamiento entre seres humanos para lograr, no sé si consensos, pero acuerdos, etcétera, es precisamente que aquello sobre lo cual estemos hablando está claramente definido. Este es el caso del pensamiento crítico. A veces se le confunde con pensamiento lógico. Y hay quienes piensan que tienen una idea un poco peregrina acerca de que debiéramos usar más la lógica para tratar las cuestiones del mundo y resolver los problemas cotidianos, pero resulta que la lógica, hay varios estadios de la lógica. La lógica más bien está centrada en algunas características del pensamiento, pero el pensamiento, el diálogo cotidiano más bien es retórico. Retórico en el sentido del arte del discurso y de la sugerencia y del convencimiento, más que del desarrollo lógico de argumentos. Entonces esa es una diferencia notable entre la forma en que dialogamos en una ciencia y la forma en que dialogamos en el mundo cotidiano. El discurso político es más bien retórico, el discurso científico tiene más raigambre en lo lógico. Ahora, ¿cómo se desarrolla la lógica? La primera lógica proposicional la propone Aristóteles en el 300 a.C., o sea, hace más de 2400 años más o menos, y establece algunas reglas de pensamiento lógico natural que derivan en silogismos y para determinar los valores de verdad de ciertas proposiciones, validadas en ciertos conectivos lógicos como es la conjunción, la disyunción, el típico y, o, lógico, etcétera, el implica, la doble implicación. Bueno, esa es la lógica que nosotros conocemos en el colegio y generalmente la que conocen los alumnos en sus primeros cursos de matemáticas en la universidad. Pero la lógica se fue complicando bastante más, sobre todo a fines del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Prevalece la lógica aristotélica hasta esa época, más o menos, hasta que aparece un matemático, filósofo y lógico alemán, que es Gottlob Frege, que va a tener un papel muy importante en el desarrollo de esta disciplina del pensamiento. Y específicamente en lo que se refiere a la lógica matemática y a la filosofía analítica. Va a influenciar a personajes muy importantes. Va a influenciar, de hecho, va a influir en Bertrand Russell y Wittgenstein un poquito más adelante. Wittgenstein, recordemos que es el de la famosa frase de aquello que no se puede hablar es mejor callar, es decir, que hay conceptos como Dios u otros parecidos sobre los cuales es mejor no mencionar nada porque en la práctica no vas a poder concluir absolutamente nada. Pero Frege
va a tener una importancia radical en determinar los fundamentos lógicos de la matemática y además del lenguaje natural. Va a ser uno de los primeros que va a atacar este problema desde una manera bastante novedosa, y revolucionaria para su tiempo, en donde prevalece, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con pensamiento, el psicologismo. Es decir, más bien esta sensación de que las palabras provienen de pensamientos individuales y no son de carácter general. Bueno, Frege lo que va a hacer es refutar estas afirmaciones del psicologismo y establecer nuevos marcos para el pensamiento lógico. Ese es su gran aporte en esta esfera. Ahora, él viene del mundo de las humanidades, ¿no? Con una familia también vinculada a la educación y desde ahí salta a las matemáticas. Efectivamente, pero por eso te digo, es en realidad un filósofo y va a ejercer una enorme influencia en lo que va a ser después la denominada filosofía analítica, que se va a preocupar de las proposiciones filosóficas y de los rangos de verdad de esas proposiciones filosóficas. Es decir, va a poner un énfasis muy importante en lo que es el lenguaje y su estructura, pero su estructura lógica, no cualquier estructura. Estábamos hablando acerca de este filósofo matemático alemán que tuvo una influencia muy importante en la filosofía analítica, ¿no? Sí, de hecho, él tuvo bastante rechazo, ¿no?, en sus proposiciones. No fue tan fácil para él hacerlas visibles. Pasó mucho tiempo hasta que se le reconociera su trabajo. De hecho, la hacen visible Peano y Russell. Ellos son los que revitalizan su obra y la hacen pública. Pero fue bastante oscura su vida académica inicial, a pesar de que en sus últimos años, y gracias a Russell me parece, él consigue un puesto después permanente en una prestigiosa universidad. Pero le costó mucho, tuvo muchas dificultades para introducir estos conceptos, tomando en cuenta que la tradición filosófica en esa época era absolutamente otra. El introducir la lógica en la filosofía fue un camino áspero. Va a culminar finalmente con el advenimiento de lo que vamos a llamar a mediados del siglo XX, empirismo lógico o la Escuela de Viena. Ese es el nombre que se le dio después. Y tiene hitos muy importantes, en términos lógicos. Russell no fue parte de la Escuela de Viena, ni tampoco Wittgenstein, pero lo fue Gödel, por ejemplo, el del famoso teorema de Gödel. Y esta escuela y este logicismo absoluto que comienza con Frege va a culminar también con Gödel a partir de su famoso teorema de incompletitud. Esa es una historia que voy a contar en un segundo, pero Frege tiene dos obras que son las más importantes en su existencia. Inserta la lógica en las matemáticas, específicamente en la aritmética. La aplica directamente en la aritmética, eso es una cuestión importante. Y tiene dos obras, una que se llama Ideografía y la otra tiene el nombre de Sobre el sentido y la referencia. Ese es el nombre. Y eso tiene que ver con la filosofía del lenguaje. Ese es el último trabajo más importante. Tiene otro entre medio, pero tiene que ver con la aritmética, tal como yo te refería. En realidad tiene tres obras que son las más significativas. Y como te dije en la sección anterior, una de las improntas del trabajo de Frege, precisamente que pone fin a la tradición psicologista, sobre todo en filosofía. Eso es un hecho de la causa. De hecho, John Locke es uno de los que postula que las palabras son signos de descripciones internas del ser humano. Y Frege se opone absolutamente a esa concepción. O sea, Locke es un empirista también, pero tiene una concepción absolutamente diferente a la que va a tener finalmente Frege y que se va a imponer en materia de ciencia. Bueno, el trabajo de Frege hace que la matemática, o ese es el propósito de él, se subordine estrictamente a la lógica. Cuestión que finalmente se va a dilucidar como no posible, pero es un intento que yo creo que es muy loable y muy importante desde el punto de vista de la ciencia. Recordemos que además la matemática es una ciencia formal y lo que van a intentar ahora los empiristas lógicos y también los filósofos analíticos es darle un sustento teórico y lógico a la ciencia en general y a toda la ciencia en general. La creación o el nacimiento o el surgimiento de esta escuela de Viena tiene precisamente ese propósito. Es decir, se opone absolutamente al psicologismo y lo que intenta es tratar de definir de una vez y por todas lo que es ciencia y lo que no es ciencia sobre la base del lenguaje. Es decir, va a estudiar las estructuras lingüísticas desde un punto de vista lógico y va a tratar de definir cuáles son los parámetros y los límites
que definen a una ciencia de aquello que no lo es. Que se logre este propósito, esa es otra historia, pero ese fue principalmente, y como te digo, me parece un propósito muy, muy sugerente y necesario en un momento histórico, porque lo primero que hacen es rechazar la metafísica como instrumento para el conocimiento y reafirman el conocimiento científico sobre las bases que yo te acabo de mencionar. Ese es más o menos el asunto. En su libre Referencia y Sentido, Frege hace una mención a que en realidad el objeto que designamos con las palabras lo designamos con un signo y el sentido es el modo de ser del objeto, pero es un objeto externo, no es un objeto interno, no es una percepción, no es una idea personal, individual. Por eso lo vinculó con la aritmética. Tiene un vínculo, sí, y de hecho él piensa que los números son reales. No me refiero a la realidad, insisto, esta simplista de que el número 1 anda caminando por la calle, sino que son objetos del mundo porque representan algo que está en el mundo y que es común a todos. Eso es lo importante, este sentido de que ese es un concepto común, no individual. Eso es lo que hace la diferencia entre el pensamiento de Frege y el pensamiento psicologista. De hecho, piensa que la humanidad tiene mucho en común y que todos estos conceptos y estas palabras que son generadas no son de carácter individual, sino que son de carácter colectivo, y esa es la importancia y dependen del contexto en donde tú te encuentras. Esa es la diferencia sustancial entre las concepciones previas, incluida la de John Locke. Eso es más o menos su libro y su pensamiento, y habla además que si uno quiere hablar de cuestiones subjetivas, tiene que hablar de las representaciones individuales del mundo. Esas podrán ser subjetivas, pero ni el lenguaje ni las palabras son individuales, son colectivas. Ese es principalmente el punto. Marco, ya estábamos hablando acerca de la Escuela de Viena, la lógica, cómo llegamos hasta ahí a través del trabajo de Frege y de todas las personas en las que ha influido. Sí, bueno, el destino de la Escuela de Viena se marca un poco con la aparición de Gödel y con dos trabajos importantes que tiene él. Está el teorema de incompletitud, que quiere decir que hay proposiciones en matemáticas específicamente que pueden ser verdaderas o que son verdaderas, pero que no son demostrables. Es decir, hay proposiciones que eventualmente no van a poder decidir sus criterios de verdad. Ahora, la importancia de este descubrimiento, porque además el teorema es notable, es constructivo y es eminentemente matemático, tampoco es tan enorme en términos de su aplicación en la ciencia, porque generalmente aquellas proposiciones en matemáticas, por ejemplo en física o en otras ciencias, que pudiesen ser indemostrables, es muy probable que sean irrelevantes para las mismas ciencias, es decir, pues que no tengan ninguna trascendencia desde el punto de vista del conocimiento humano. Por lo tanto, tampoco son un sello al conocimiento en términos de esta actividad. Hay un programa que era el programa de Hilbert. Uno de sus puntos, sus proposiciones principales, era que todo problema de la física podía ser abordado por métodos matemáticos. Bueno, obviamente con este teorema esa aseveración se ve un poco remecida. La verdad que en la práctica eso no ha sucedido y prácticamente todas las teorías físicas tienen sustento matemático suficientemente sólido, independiente de que las teorías finalmente sean reales o no. Recordemos que tanto la lógica como la matemática, la mayoría de las veces, tiene proposiciones que son proposiciones carentes de contenido. El contenido o las interpretaciones dependen de quién hace la matemática. Te quiero decir, yo construyo un teorema para demostrar alguna cosa desde el punto de vista matemático. Si yo quiero aplicarlo a física, tengo que encontrar la explicación física o la conexión que existe con el problema físico. O sea, la matemática va mucho más allá, es mucho más general que los problemas particulares de cada ciencia. O sea, hay un teorema o una demostración o una proposición que yo demuestro en matemáticas que puede ser aplicada no solamente en física, podría ser aplicada en biología o en cualquier otro contexto. Esa es la diferencia entre la matemática, que es una ciencia formal, que parte generalmente de axiomas, etcétera, respecto de otras ciencias que tienen que tener una raigambre, una conexión profunda con el experimento y con la corroboración experimental. Ese es el punto. La matemática es una ciencia formal. Por eso es tan importante cuando uno aprende matemáticas y cuando explica un poquito estos procesos educativos, y es tan notable a veces las respuestas que se nos dan, esto de que para construir el conocimiento matemático tú tienes que aceptar ciertos axiomas básicos por principio. Es como cuando te enseñan a jugar ajedrez.
Si tú no conoces los movimientos de las piezas, no vas a poder jugar ninguna partida. Esto es exactamente igual. Cualquier persona acepta que le enseñen las reglas del juego y las internaliza y a veces hay que hacer un esfuerzo de memoria para recordarlas. Sin embargo, por algún motivo extraño, cuando uno enseña matemáticas, los alumnos, sobre todo los estudiantes o personas que quieren adentrarse en este terreno, son reacios a usar la memoria para recordar aquellas reglas fundamentales a partir de las cuales van a tener que construir toda la estructura subsiguiente. Es lo mismo para cualquier disciplina humana. Entonces, para un juego que puede ser físico, si tú no conoces las reglas del fútbol, no vas a poder jugar fútbol. Si tú no conoces las reglas del béisbol, no vas a poder jugar béisbol. Es exactamente lo mismo. De tal manera que el aprendizaje de las matemáticas pasa por una condición inicial, que es la condición de aquellos presupuestos básicos, de aquellas construcciones básicas y de aquellos axiomas básicos que son absolutamente necesarios para construir lo que viene. De tal manera que cuando los alumnos o la gente dice que la memoria no es necesaria, eso no es así. Es decir, necesitas conocer por lo menos aquello que te va a hacer posible desarrollar conocimiento futuro. Bien, ahora Marco, estamos muy cerca de terminar el programa de hoy y definiendo algunas cosas. ¿Qué sería pensamiento crítico en matemáticas entonces? No, pensamiento crítico en matemáticas, mirado desde este punto de vista, es fácil definirlo en cuanto a ciencia formal. Significa refutar, demostrar, encontrar contraejemplos, para poder tratar de entender y desarrollar ideas matemáticas. Eso es principalmente pensamiento crítico, no es otra cosa. Y conocer los fundamentos, eventualmente, de aquello que estás estudiando y que quieres desarrollar. Pensamiento crítico, una vez que tú te vas alejando un poco de las matemáticas, en tanto ciencia formal o una ciencia empírico-racional, ya tiene otras características, y ese refutar y demostrar ahora tiene que ver con la demostración rigurosa a partir de experimentos o de situaciones observadas, o de correlatos o de relatos en aquellas situaciones en donde los experimentos no son realizables, no son corroborables a futuro, como podría ser, por ejemplo, un fenómeno histórico. Eso es bastante más difícil de hacer. Entonces, el sentido del relato empieza a cobrar una importancia inusitada respecto de tu teoría. Ese es un problema que tienen todas las ciencias sociales y seguramente muchas ciencias humanas. Yo no puedo, por ejemplo, en términos educativos, yo puedo tener una teoría respecto de un tema, pero ponerla en práctica, la teoría, puede significar que el efecto que se produzca no sea el deseado, porque no tengo referentes respecto de los resultados finales ni antecedentes previos. No son experimentos como en física de partículas, en donde tú puedes repetir un experimento una y otra vez para corroborar una teoría. Y ponerlas a prueba. Aquí las pones a prueba históricamente in situ, en el mundo de las transacciones humanas, y por lo tanto eso dificulta más el problema, porque además tienen efectos políticos y sociales indudables. Por eso es bastante más complicado esto del pensamiento crítico en el terreno no formal de las matemáticas o en el terreno incluso más informal, entre comillas, de las físicas experimentales o de las ciencias básicas, física, química, etc. O sea, ahí tenemos un problema grave. Y la otra cosa es que este mundo que tiene que ver con la retórica, que es el mundo real de las conversaciones usuales, es bastante más complicado. En el estudio del lenguaje se ven varios temas que tienen que ver con las falacias típicas del lenguaje en las discusiones. Recuerda que la retórica es el arte de convencer en el fondo. Por ejemplo, hay falacia, la falacia esta del ataque ad hominem, que tú atacas a una persona, la quieres refutar, pero en realidad en lugar de refutarla, la atacas. No el argumento, sino la persona. No con el argumento, sino que con ese ataque. Existe también la falacia de la autoridad, el principio de autoridad, y eso se puede usar para los dos lados. Alguien puede refutarte diciendo que tú estás haciendo gala del principio de autoridad y tus conocimientos para asegurar algo, pero eso también es refutable porque la persona que se supone que hace alguna aseveración en términos de su profesión, por ejemplo, su conocimiento, puede argumentar respecto de lo mismo y no está ejerciendo ningún poder extraordinario. Es el papel de la otra persona, que a lo mejor tiene menos conocimientos, el entregar argumentos suficientemente válidos para refutarle al primero. Es decir, este problema de la autoridad va en dos direcciones. Puede ser una falacia tanto para el que considera que el principio de autoridad es ilegítimo,
y que te resta posibilidades para presentar tus propias opiniones, aunque no estén fundamentadas, así como que fuera un acto antidemocrático el que una persona que tiene conocimiento te diga que un hecho está equivocado o un concepto está equivocado y limita tu derecho a expresar tu propia opinión sin argumentos, o puede ser realmente un acto de autoridad con hechos no asegurados por parte de alguien que se supone que sabe y que trata de imponer su autoridad sobre otro. Entonces, estas falacias y este pensamiento crítico que tiene que ver con el poder discernir cómo tienes que decir respecto de estas técnicas retóricas, bueno, eso es un tema que no atañe a la lógica, atañe a otro ámbito de conocimiento. Entonces la pregunta es, cuando tú te refieres a pensamiento crítico, ¿a qué te refieres? Mientras no quede claro cuál es el ámbito, el contexto y el escenario en donde te mueves, es difícil, si no están de acuerdo las dos partes, establecer con certeza qué es lo que enseñas y qué es lo que quieres propender que aprendan tus estudiantes, por ejemplo. Estamos terminando el programa de hoy. Los dejamos invitados como siempre para dentro de 15 días más vuelvan a sintonizar Radio Universitaria FM y a seguirnos en nuestro canal de YouTube, y les llevamos un nuevo programa. Como siempre, ha sido un gusto, Marco, y nos despedimos. Nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico. Buenas noches. Buenas noches.